Hola, GoCoaner. En el vídeo de hoy te traemos un esquema para que conozcas los aspectos básicos de los estados de alarma, excepción y de sitio regulados en la Constitución española. Mantente preparado para las oposiciones con esta información clave. En GoCoan, podrás disfrutar de muchos más recursos como este creados con el método del presente. Vamos allá. En relación al estado de alarma, es importante destacar tres cosas. En primer lugar, es declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. Por otro lado, se declara por un máximo de 15 días, que pueden ser prorrogables con autorización del Congreso. Y finalmente, el decreto por el que se adopta el estado de alarma, determina el ámbito territorial afectado. En cuanto al estado de excepción mencionaremos lo siguiente. Es declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. En este caso, y para que pueda ser declarado, será necesario contar con la autorización del Congreso de los Diputados. Y, por otra parte, la autorización y proclamación del Estado deben especificar los efectos, el ámbito territorial y la duración, que será de máximo 30 días, prorrogables por otro periodo igual y con los mismos requisitos. Finalmente, el estado de sitio. Es declarado por mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determina el ámbito, la duración y las condiciones de dicho estado. Y en cuanto a la duración, no está definida, no hay un plazo máximo ni mínimo establecido. Ahora que hemos repasado los aspectos principales de los estados de alarma, excepción y de sitio, ¿te atreverías a contestar a unas preguntas tipo test? ¿Sí? Pues adelante, vamos a ello. La primera pregunta es la siguiente. ¿Quién tiene la autoridad para declarar el estado de alarma en España? A. El Senado mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. B. El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. C. La Cámara de Representantes mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. D. La Asamblea Nacional mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. Vamos a ver si has acertado. La respuesta correcta es la B. El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. La justificación de la respuesta la encontramos en el artículo 116.2 de la Constitución española, que nos dice que el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. Pasamos a la pregunta número 2. ¿Cuál es la duración máxima inicial del estado de alarma y quién puede autorizar su prórroga? A. 30 días, con autorización del Senado. B. 15 días, con autorización del Congreso. C. 15 días, con autorización del Senado. D. 30 días, con autorización del Congreso. Vamos a comprobar qué tal ha ido. La respuesta correcta es la B. 15 días, con autorización del Congreso. Así lo establece el artículo 116 de la Constitución española cuando dice que el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. Continuamos ahora con la pregunta número 3. ¿Cuál es el procedimiento necesario para declarar el estado de excepción, y qué institución tiene la autoridad para proponerlo? A. Declarado por mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Senado. B. Declarado por el Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados. C. Declarado por mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva de la Unión Europea. D. Declarado por el Senado, con autorización del Congreso. Vamos a comprobar cuál es la respuesta. La respuesta correcta es la B. Declarado por el Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados. A tenor del artículo 116 de la Constitución española, el estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. Y pasamos a la última pregunta. ¿Cuál es la característica principal del estado de sitio en cuanto a su duración? A. Tiene una duración máxima de 60 días. B. No tiene un plazo máximo ni mínimo establecido para su duración. C. Tiene una duración mínima de 15 días. D. Tiene una duración máxima de 90 días. Vamos a pasar a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta, B,
No tiene un plazo máximo ni mínimo establecido para su duración. Como podemos ver a continuación, el artículo 116 de la Constitución española define el estado de sitio sin mencionar un plazo específico de duración del mismo. Será el Congreso quien determine su duración. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. Y hasta aquí las preguntas del esquema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Puedes estudiar tu oposición con el método GoCoan. Prueba 7 días gratis. Un saludo y mucho éxito en los estudios. Recuerda, el estudio de la Constitución española es esencial para las oposiciones. Esperamos que te haya gustado. Puedes estudiar tu oposición con el método GoCoan. Prueba 7 días gratis. Un saludo y mucho éxito en los estudios.